La discusión del estado de excepción me parece interesante, que se plantea tanto en la acusación como en la defensa, pero aquí yo diría que hay que prestar atención ustedes cuando evalúen, porque el estado de excepción, ¿cuál es el sentido que tiene? El sentido es mostrar, por una parte, que había un contexto de cierta complejidad, pero la pregunta que nos debemos hacer no es esa, porque esa evaluación siempre la hace el presidente, son sus atribuciones, su responsabilidad, y él verá si lo decreta o no. Lo que nosotros sí tenemos que analizar es si ese haberlo decretado y cómo se decretó ayudó o no a que se generara un cuadro de violencia represiva como el que fuimos testigos durante los primeros días. Y me parece que ahí hay problemas que son directamente de responsabilidad del decreto emitido por el presidente. Y el problema es que ese decreto no señaló qué derechos y de qué forma iban a poder ser limitados. La Constitución autoriza dos: reunión y movilidad, es decir, el toque de queda. Pero en el decreto no se señala cuáles de esos dos derechos van a poder ser legítimamente limitados, ni la forma en que van a poder limitarse. Y eso generó un cuadro que el profesor Baza creo que lo describió magistralmente con esta idea de que se empezó a actuar como si hubiese una especie de estado de sitio de facto. Y se empezó a actuar como si todos los derechos humanos, por el solo hecho de decretar el estado de emergencia, hubiesen entrado en un estado de suspensión. Y eso jurídicamente no tiene ninguna validez. Y la confusión se genera por un problema en el decreto. Además, está el contexto que se generó en el marco de la dictación de ese decreto y al cual ya se ha hecho referencia aquí, con un estado de emergencia dictado, con los militares en la calle. Declarar que estamos en guerra es probablemente uno de los actos de mayor irresponsabilidad política que ha visto país en democracia, y con todo el respeto a la presidencia de la República. Pero no puede hacerse eso, porque todos sabemos las consecuencias que tiene el uso de la fuerza militar, porque cuando uno llama a los militares y les dice que está en guerra, los militares lo que tienen que hacer es lo que han sido entrenados a hacer: doblegar al enemigo por la fuerza. Entonces se genera un ambiente altamente complejo desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista del contexto. ¿Qué dice la defensa del presidente en esta materia? Que se han tomado medidas para que los tribunales investiguen, para que el INDH pueda hacer su trabajo, para que la Defensoría de la Niñez también pueda realizar sus labores. Bueno, nada de eso son medidas para cambiar la situación. Son simplemente medidas para evitar caer en una dictadura. Es decir, si el presidente impidiera que los tribunales hagan su labor, que el Ministerio Público haga su labor, nos transformaría en una dictadura. Pero nada de eso apunta a transformar la situación, corregirla en términos de eficacia y oportunidad.